de trabajo a nivel educativo. Pues en esta entrevista ustedes van a conocer más sobre estos temas. Michelle Rodríguez es decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico y está aquí con nosotros. Michelle, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por la visita. Nombre de actriz, como le comentaba hace unos minutos. Bueno, la pregunta inicial es esa. ¿Cuál es en estos momentos, a su criterio, el futuro de la educación en todos los niveles? Hablo de escolar, universitario y a nivel inclusive de etapa posuniversitaria, porque evidentemente las tecnologías se modernizan día a día, las metodologías también, entonces tenemos cambios constantes a los cuales hay que adaptarse, ¿cierto? Así es. Bueno, hablamos hoy en día de la transformación digital del mundo, hablamos cómo las tecnologías de información han cambiado la forma como nosotros vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Entonces, en relación a eso hablamos de, más que nuevas carreras, un gran componente tecnológico en las carreras tradicionales. Medicina, ingeniería, administración, economía, tienen hoy en día un componente muy fuerte en lo que es tecnología. Y por lo tanto es importante aprender a programar, aprender desde muy pequeños en programas a manejar robots, a programar placas Arduino, a trabajar con software libre. Entonces, vemos un fuerte componente de tecnologías dentro de las carreras tradicionales. Y sobre todo lo que hablábamos en el break era sobre las metodologías, la forma de enseñar. Hoy en día los niños, los jóvenes que están expuestos a esas tecnologías también son personas que les interesa hacer varias cosas a la vez. Entonces no están interesados en sentarse en un salón de clase a escuchar a un profesor. Les interesa el trabajo en equipo, les interesa salir a hacer trabajo de campo, les interesa trabajar por proyectos. Entonces el cambio en la metodología, la forma como enseñamos las cosas es también importante para llegar a obtener este aprendizaje en estos jóvenes, en estos niños. Y es importante que las universidades, los colegios, los profesores nos reinventemos para llegar a estos jóvenes, a estos niños y motivarlos a aprender, que va a ser una de las capacidades más importantes en el futuro. Por eso justamente quería ir a este punto, ¿no? Que entiendo, usted me dirá si estoy en lo correcto, ¿no? Que en todas las profesiones hay una necesidad de readaptación, ¿no? De reinvención, si es que me permiten el término, porque usted efectivamente hablaba de nuevas tecnologías de la información, enseñanzas. Tomemos un ejemplo, la medicina simplemente, ¿no? Antes, se operaba únicamente utilizando algunos equipos manuales, ahora hasta computadoras se usan para operación, un ejemplo nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, no solamente eso, sino la medicina preventiva, lo que hablábamos en relación a tratar a los pacientes antes de que enfermen, los seguimientos a las personas. Por ejemplo, te hablaba de estos aparatos, los wearables, que nos permiten saber nuestro ritmo cardíaco, nos permiten saber cuánto caminamos, cuántas horas dormimos, nos permiten conocer una serie de factores para entender cómo funciona nuestro cuerpo y en qué momento se puede enfermarse. Entonces la tecnología hoy en día, la medicina, la micromedicina, los chips que se pueden implantar dentro del cuerpo para hacer seguimiento, por ejemplo, de las grasas saturadas, el uso de ecógrafos o imágenes dentro del tratamiento de la medicina, la telemedicina, medicina a distancia, por ejemplo, facilita mucho el seguimiento, pero no solamente en el momento en que las personas nos enfermamos, sino sobre todo la medicina preventiva, que es algo que hoy en día se estudia y se trabaja mucho a nivel no solamente de laboratorios de investigación en las universidades, sino también a nivel de desarrollo tecnológico. ¿Se puede hablar, Michelle, de una carrera o varias carreras propias del futuro? Podríamos hablar en realidad de la reinvención de las carreras como las conocemos hoy en día. Podemos hablar de la reinvención de cómo trabajamos hoy en día. Trabajamos de una manera más distribuida, con personas que viven en varios países, en diferentes horarios, con personas que probablemente no conocemos, con personas que tampoco vamos a saber qué estudiaron, pero sí que nos dan un resultado. Porque muchas veces he escuchado esto, ¿no? Ahora los jóvenes tienen que estudiar tal o cual carrera, porque esa es la carrera que va a predominar ahora con toda esta revolución tecnológica y la información que hay. Bueno, el cambio ¿Es tan exacta esta afirmación? No es tan exacta, porque en realidad el cambio es tan constante que lo que estudiemos hoy en día no nos va a durar como carreras anteriores que nos duraban 40, 50 años, que era nuestra vida laboral. Hoy en día lo más importante es aprender a aprender.
enseñar y motivar a los chicos a que constantemente estén actualizándose en las nuevas tendencias y los nuevos cambios que se dan en el mundo. Eso creo yo que es una característica importantísima en el siglo XXI y que debemos inculcar a nuestros niños desde muy pequeños. La curiosidad por aprender, el buscar nuevas formas, pero también la capacidad de trabajar con personas de áreas rurales, de áreas urbanas, de tu país, de otros países, en diferentes zonas horarias, y tener esa capacidad de irse adaptando. Esa resiliencia, que es la capacidad de adaptarse constantemente, es una capacidad que como seres humanos tenemos que ir desarrollando, la tolerancia, la resiliencia y el trabajo en equipo. Justamente, usted habló de educación, de enseñanza. ¿Cuáles son estas actitudes positivas, ¿no? o adecuadas que tiene que tener, diríamos, un maestro, un profesor a la hora de enfrentarse a los alumnos e inculcarles diversos conocimientos o ideas? Bueno, hoy en día tenemos que entender que los alumnos han cambiado. Ya no son los alumnos pasivos que éramos nosotros, que nos sentábamos a escuchar lo que el profesor decía o nos llamaba la atención. Hoy los chicos hacen más preguntas, tienen mayor acceso a la información. Ya el profesor no es el portador único de la información, sino que los alumnos tienen muchas veces más información que los propios profesores. Ahora los chicos saben más que los propios padres, ¿no? Sí, es probablemente que tengan mucho más información. Claro, pero por el no acceso a Internet, por ejemplo. Y a los múltiples medios que Internet que se da, además. Entonces, los profesores tienen que ser unos guías, tienen que aprender a motivar a los alumnos en ese aprendizaje, tienen que aprender a captar la atención de estos alumnos y hacer que para ellos sea divertido e interesante aprender. Esa capacidad de llegar a los alumnos e inspirarlos a aprender, creo que es un reto hoy en día para todos los profesores. Y entender desde el punto de vista de nosotros los profesores, los maestros, la importancia que tenemos hoy en día en este rol de guiar a los alumnos y de motivarlos a aprender. Sí, tenemos que informar también, a propósito de este tema, que se va a realizar Cladea Now Perú, perdón. Es un workshop internacional muy importante que agrupa estudiantes y docentes de diversas zonas, de diversos lugares. ¿En qué consiste básicamente el Cladea Now Perú? Bueno, lo que hablábamos de nuevas metodologías y de nuevas formas de relacionarnos. Una vez al año la Universidad del Pacífico es la sede de Cladea Now, que es un workshop, un taller de 4 días en donde tenemos a invitados internacionales. Mañana viene Aaron Frank de Singularity University, que es una universidad de la NASA en San Francisco, que va a hablar sobre estas nuevas tecnologías disruptivas. El sábado viene Don Proctor, ex vicepresidente de Cisco, de San José, también de California, a hablarnos sobre la estrategia y cómo esta estrategia se ve afectada por esta transformación digital. Estamos recibiendo alumnos tanto de pregrado como de posgrado de países como Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil, que estarán con nosotros interactuando con alumnos de la Universidad del Pacífico y de otras universidades miembros de Cladea en estos workshops en donde trabajarán retos en los cuales se va a analizar la transformación digital de diferentes industrias. Tenemos, por ejemplo, el reto del banco de crédito, sobre lo que van a analizar el tema de cómo la banca está afectada por estos nuevos medios de pago como PayPal, como Amazon Pay, como las billeteras electrónicas. El reto de los cambios en los mercados de comunicaciones, como son RPP, por ejemplo, y hablamos de la radio, la televisión, cómo son afectadas con las redes sociales, con Google. Entel, sobre el tema de cómo Skype, por ejemplo, o WhatsApp, compiten hoy en día con estas telecos. Entonces, van a ser retos en realidad para que esos alumnos, de una manera multidisciplinaria, internacional, puedan afrontar esta transformación digital, que es un reto para estas empresas. Muy bien, Michelle, yo le agradezco mucho por su visita. Es evidentemente un tema muy interesante, muy importante y que seguramente nos va a motivar a encontrarnos más seguido, porque siempre es bueno hablar de estos temas ya proyectándose, por supuesto, hacia el futuro. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Así es, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por el interés por Cladea Now. Michelle Rodríguez, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. 3:47, vamos a la pausa.